Estamos de regreso en Arica Informa junto a la integrante del comité de centenario de don Luis Valente Rossi, Mónica Mancilla Bahamonde. ¿Cómo está? Gusto saludar. Hola, mucho gusto. Señora Mancilla, cuéntenos quién fue Valente Rossi para que las nuevas generaciones conozcan, ¿cierto?, el personaje. Bueno, Luis Valente fue un destacado hombre que ayudó a construir esta ciudad. Él vivió, bueno, nació en Tacna el 27 de enero de 1922. Este año estamos conmemorando los 100 años de su natalicio. ¿Y por qué queremos destacarlo? Porque él fue un destacado activista, fue militante histórico del Partido Comunista de Chile, pero más que eso, él fue un hombre que se dedicó toda su vida a trabajar por los trabajadores. Y así siempre fue recordado. Él fue regidor, fue 2 veces diputado, fue senador en el último periodo antes del golpe militar. Y siempre se le destacó su vocación de servicio, su capacidad de trabajo, su anticorruptibilidad. Él es alguien que todo el mundo que lo conoció, hoy día ya queda solamente gente adulta mayor que formó parte de su vida, pero siempre se le destacó por eso, por su incansable capacidad de trabajar, por su vocación de servicio, por su disposición a contribuir al bienestar de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué actividades van a tener para la celebración de este centenario? Mira, originalmente, o sea, todos los años, porque yo soy parte del Partido Comunista, soy la encargada de comunicaciones del Partido del Regional Arica, todos los años nosotros hacemos en esta fecha, en el 27 de enero, días previos y días posteriores, actividades para recordar su historia y su compromiso. Y este año, como se cumplían 100 años, tenemos quisimos declarar el año de Luis Valente, el año de su centenario. Y originalmente teníamos un programa que iba a estar concentrado en estos días, pero la pandemia nos jugó en contra, por lo que vamos a tener que distribuirlas a lo largo del año. Había un homenaje el mismo 27 en el Consejo Municipal, que Gerardo Espíndola con las concejalas nuestras, Ninosca González y Dolores Cautivo, estaban preparando para la sesión de ese día, suspendida. Había una actividad ese mismo día en la tarde que era un homenaje de la comunidad, de la ciudadanía, donde estaban invitados los hijos ilustres que hay en Arica y gente de organizaciones sociales, de las distintas poblaciones que él ayudó a construir. También tuvimos que suspender. Entonces, y una exposición fotográfica destacando su labor como periodista y parte de las primeras imágenes que hay de las poblaciones que él ayudó a fundar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todo esto sigue en pie, no tenemos fecha en este minuto y se va a ir avisando en la medida que podamos hacer las actividades. De hecho, el 29 íbamos a tener una romería al cementerio y también tuvimos que suspenderla. No sabemos si es que en realidad vamos a poder siquiera llevar la ofrenda de flores que todos los años le entregamos en esta fecha para recordarlo, porque está complicado el tema del COVID, entonces no queremos exponer a nadie, pero sí queríamos recordarlo y que no pase inadvertida la fecha de su cumpleaños. ¿Dónde se pueden las personas que se interesen por conocer su historia, ¿cierto? ¿Dónde se pueden conseguir información de él? Mira, hay muy poquita información. Nosotros hicimos un catastro de las publicaciones que habían y todo. En el archivo en la hemeroteca de la Biblioteca de la Universidad de Tarapacá están en microfilm los diarios, porque él fundó un diario que se llamaba Diario El Morro. Y ahí está el recuento de todas las publicaciones de ese diario y ahí uno puede observar lo que yo te decía, o sea, esta vocación de servicio que él tenía y la preocupación constante por resaltar los temas de las injusticias que vivían los trabajadores. Él también fue uno de los primeros persecutores de la corrupción, con 3 casos emblemáticos que hubo acá en Arica en esos años, entre los años 50 y 60, todo eso está ahí, está solo en microfilm. Y hay también un libro que se llama Enciclopedia de Arica y Parinacota, donde hay una página, que hay una reseña muy pequeña. La verdad es que fue bien difícil conseguir imágenes de él, tampoco hay.
porque en esta enciclopedia solamente están impresas fotografías de carnet de él y de los otros diputados y congresistas de esa época. La verdad es que no hay mucho, no hay dónde rescatar más, pero por lo menos ahí hay una mirada. Y yo lo que le recomendaría a la gente más joven, que hable con los más viejos. Porque la gente que hoy día tiene entre 70 y 90 años, si tú le preguntas, lo conocen. Él fue profesor también acá del Instituto Comercial, él fue comercialino, estudió ahí, y después fue profesor ahí. Y fue un hombre que todos quienes lo conocieron lo recuerdan con mucho cariño, independiente de incluso de la postura política que hubiesen tenido en la época. Él fue un hombre muy, muy querido. ¿Por qué cree usted que es tan importante rescatar la imagen de Valente Rossi hoy día? Porque hoy que la gente más joven tiene esta mirada de que la política la hacen solo los corruptos o es algo que no es trascendente a su vida, conocer la vida de Valente es conocer la verdadera vocación de servicio y conocer desde cómo las autoridades de esa época tenían este vínculo tan cercano con la gente y lo valioso que ellos hacían día a día por no olvidarse del vínculo que tenían con las personas. Por ejemplo, nosotros los adultos mayores que hemos entrevistado, compañeros de partido también, que ellos nos cuentan su experiencia, Valente al tomar el avión dice que él hasta el último minuto anotaba en un papelito si la gente se le acercaba, y esos casos nunca él los dejó abandonados. O sea, no era una cosa de que yo te noto el número y de ahí te llamo. No, efectivamente él hacía seguimiento a los casos, se la jugaba por lograr resultados a las peticiones que le hacían. De hecho, hay un libro que escribió Eugenio Lira Masi, que fue un destacado periodista que se dedicó al periodismo político de la época, donde él lo describía justamente por eso, como una fiera defendiendo las necesidades de los trabajadores y un hombre muy bondadoso, un hombre muy justo. ¿Usted cree que ha sido un poco olvidado el nombre de él en la ciudad? Bueno, la historia de él es bien triste porque él fue nombrado senador en el año 1969. Todos sabemos lo que ocurrió en el 73, él salió al exilio. Él desde ese lugar fue un activista de derechos humanos. Él cada 3 meses desde Arica le enviaban información y él cada 3 meses presentaba reportes a la ONU para tratar de explicar lo que se estaba viviendo en Chile. Y hasta el día de que él enfermó, él incluso pidió permiso para volver a morir a Chile, se le negó. Le murió el 25 de mayo del año 88, recién el año 89 se le pudo repatriar. Entonces él es de esos políticos antiguos, de la vieja escuela que les llamaban, que pasaban al olvido, porque las cosas de la historia hace que se trate de tapar lo bueno, lo valioso que tenían los enemigos, entre comillas. Sí, pues en ese tiempo habían pocos enemigos políticos. La verdad que cuando se luchaba por la ciudad, se luchaba todos juntos. Todos juntos. Partido Comunista, Liberal y todos estaban ahí al pie del cañón defendiendo más que sus colores políticos, defendiendo a la ciudad. De hecho, por ejemplo, Valente Rossi, en esa época, yo estoy hablando entre el 45, cuando fue la primera vez el regidor, hasta los 70, esta ciudad se estaba construyendo y esta ciudad creció muy desordenada porque así como hoy día recibimos migrantes, en ese tiempo recibimos los migrantes de la salitrera, que eran compatriotas que cuando se acabó todo el boom del salitre buscaron las ciudades más cercanas para instalarse. Entonces imagínate esta ciudad muy pequeñita que recibía gente que se llegaba sin nada a vivir en campamentos, porque acá había oportunidades de trabajo con esta incipiente zona industrial que crecía. Con la Junta adelante. Claro, pero la gente no tenía dónde vivir, entonces los organizaba en comité. A la gente de Las Chimbas, por ejemplo, la organizó en un comité de autoconstrucción, que fue todo lo que fue la primera población en el barrio Las Tarrias. O sea, las primeras poblaciones, la gente venía sin conocerse, venía sin tener redes, y él ahí trabajaba con ellos, los organizaba, lograba que se trabajaran en comunidad, porque eso también es un aprendizaje. La gente no nace sabiendo cómo trabajar de la mano con el otro. Y como tú dices, ahí daba lo mismo el color. Esta ciudad fue creciendo gracias a ese tipo de personas. Exactamente.
Que se echa de menos, ¿no? Hoy día cada uno tira por agua para su molino. Tratamos de que no sea así, en eso estamos varios. Sí. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos hoy día y por venir a contar un poquito la historia de Luis Valente Rossi aquí en nuestro informativo. Gracias a ustedes y como te decía, nosotros vamos a ir informando en la medida que se puedan hacer las actividades que tenemos programadas, vamos a avisar con tiempo para que la gente pueda conocer. La idea nuestra es ya a partir de marzo esta exposición que íbamos a montar en el Teatro Municipal, vamos a ver cómo nos conseguimos los permisos para llevarla a los colegios y llevar a gente que lo conoció en vida, también a que pueda contarle a los más jóvenes cómo era Valente, cuál fue su trayectoria y por qué es tan valioso destacar su presencia y su figura para lo que es hoy día nuestra Arica. Bien, pues muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Hemos conversado con la señora Mónica Mancilla, quien es integrante del Comité Centenario de Luis Valente Rossi aquí en nuestro informativo. Pausa y regresamos.